Hola, buenas tardes. Gracias por conectaros nuevamente a una actividad de la asociación. En este caso vamos a hablar del Cineforum y de la primera película del curso 2020-2021 que hemos visto, que ha sido Tiempos modernos, del actor Charles Chaplin. Charles Chaplin, actor, director y guionista de la película, según tengo entendido. Esta película, como siempre, nos la va a explicar otro grandísimo profesor, como es Fernando Sanz, que, bueno, ya sabéis, el año pasado colaboró con nosotros en todas las películas del Cineforum y este año pues va a ser lo mismo. Va a ser un poco más difícil, un poco más diferente, porque tiene que grabar él su conferencia de la misma forma que tengo que grabar yo estos momentos para dirigirme a vosotros. Siempre habíamos, en un acto como estos, os habíamos dicho ya la película siguiente que íbamos a ver. En este caso, no va a ser así, nada más que por un motivo, porque la película que habíamos elegido pues hay que pagar, en fin, hay una serie de cosas y comprenderlo, y os pido un poquito de paciencia simplemente porque esto de hacerlo por videoconferencia, a los que no tenemos costumbre y somos primerizos en esto, pues nos cuesta un poquito más el ir adaptándonos y haciendo las cosas pues como si fuese en tiempo real. Entonces, os comunicaremos a través de WhatsApp y a través de la página web la próxima película que vamos a ver, y para que, vamos, estéis perfectamente informados. No obstante, os repito, si hay alguien de los que sois socios del Cineforum que queréis ver alguna película y que veáis que hay fácil acceso o tal, por favor, decídnosla. Por lo menos tendremos una serie de películas para poder plantearle a nuestro profesor y, bueno, pues la que sea mejor de ver, pues la podemos ver. Esto os digo, es lo mismo que con el tema de los libros y con el tema de todo. Aprovecho también para deciros que estamos teniendo problemas con el WhatsApp, problemas a la hora de comunicarnos. Porque hay unos modelos de teléfono que sí lo hacen y otros modelos que no, pero vamos, estamos en vías de arreglarlo, o por lo menos eso es lo que nos dicen el servidor que tenemos a través del cual nos comunicamos con vosotros. Bueno, no quiero extenderme nada más, quiero dejar todo el protagonismo al profesor Fernando Sanz, que nos va a explicar la película, como os he dicho, de Tiempos modernos de Charles Chaplin. Gracias nuevamente y hasta la próxima. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia y sobre todo bienvenidos a esta nueva y atípica edición del Cineforum de Amuez, un Cineforum que, como todos recordáis, bueno, pues el año pasado arrancó con mucho entusiasmo y creo que además pues fue un éxito bastante importante en las 3 sesiones que pudimos celebrar. Que cuando estábamos preparando la 4ª sesión, bueno, pues vino esta pesadilla que nos está asolando a todos y tuvimos que interrumpirlo bruscamente, pero bueno, somos como el ave fénix, que renacemos de nuestras cenizas y además renacemos con mucho más entusiasmo si cabe que el que teníamos el año pasado para, bueno, pues de nuevo poner en marcha esta iniciativa que es el Cineforum de Amuez. Es una pena, son los condicionantes, ¿verdad?, de la circunstancia que vivimos, pues que evidentemente yo no puedo ver vuestras caras y sobre todo me pierdo algo muy valioso, que es vuestra participación, la retroalimentación entre lo que yo pueda decir y lo que vosotros podáis aportar. Pero bueno, esta es una fórmula que intentaremos ir perfeccionando para que vosotros también podáis participar de alguna manera. Pero bueno, ahora lo importante era arrancar y con esta sesión de hoy, bueno, pues arrancamos y esperamos que sea en este formato y afortunadamente ojalá dentro de muy poco de nuevo en formato presencial pues podamos seguir llevando a cabo esta actividad tan bonita que es la del Cineforum.
acuerdo? Si os acordáis, los que asististeis el año pasado a las sesiones que hicimos del Cineforum, bueno, pues en principio el espíritu de esta actividad era, bueno, pues el de comentar películas recientes, es decir, películas que podíais ver en la cartelera o que podíais recuperar por cualquier otro medio, pero películas en la mayoría de los casos bastante próximas a nosotros en el tiempo. Evidentemente hoy pues también esa circunstancia y los problemas también que entraña el poder asistir a las salas de cine va a determinar que este año lo organicemos de manera un poquito diferente. Y entonces, bueno, pues hemos pensado que tal vez en vez de películas rabiosamente actuales, pues tal vez este año podamos dedicarnos, no deja de ser Cineforum, igualmente, a ir revisando algunos clásicos de la historia del cine que yo creo que, por muy vistos que los tengamos, pues por mucho que hayamos podido leer sobre ellos, siempre merece la pena que les dediquemos, bueno, pues una atención, un comentario y sobre todo, bueno, pues que intentemos profundizar un poco en el por qué han llegado a ser esos grandes clásicos. De modo que dichas todas estas cuestiones introductorias, vamos a empezar, si os parece, con esta pequeña presentación que os he preparado, bueno, pues para que la podamos seguir con un poquito más de detalle, con la sesión que vamos a dedicar hoy, bueno, pues a un clásico absolutamente indiscutible de la historia del cine y que es Tiempos Modernos. Una película de Charles Chaplin, rodada en el año 1936, una película que sin duda alguna muchos habíais visto, por no decir todos, seguramente muchos habéis vuelto a recuperar pues en estos últimos días, y una película que desde luego podemos considerarla absolutamente clave en la historia del cine, es decir, es una de esas películas absolutamente fundamentales, tener en cuenta, bueno, pues cuando queremos hacer un recorrido con cierta consistencia a lo largo de la historia del cine. Y fijaros, son muchas las cuestiones que podríamos comentar acerca de Tiempos Modernos, pero yo tampoco para hacer una sesión muy extensa, creo que tenemos que intentar un poquito ser concisos. Bueno, pues yo voy a destacar fundamentalmente por tres cuestiones, por tres ideas que iremos desarrollando sucesivamente en unos pocos minutos y que son estas tres ideas que yo os planteo aquí. Yo pienso que Tiempos Modernos es una película muy, muy destacada, en primer lugar por la temática abordada. Ahora simplemente lo enuncio, luego ya pasaremos a comentarlo. En segundo lugar, es una película, y lo veremos a continuación también, que creo que es imprescindible considerarla como máximo exponente del estilo fílmico de Chaplin. Es decir, Tiempos Modernos es Charles Chaplin en estado puro. Es el Charles Chaplin más clásico que podemos encontrar, pues, por todas las cuestiones que después comentaremos. Y por último, es una película clave porque marca un punto de inflexión en su carrera, en la carrera cinematográfica de Charles Chaplin. Hay un Charles Chaplin desde los orígenes hasta Tiempos Modernos y hay otro Charles Chaplin de Tiempos Modernos pues en adelante. Esta es otra cuestión que, como digo, trataremos en último lugar en este comentario. Vamos a empezar por el primer punto que yo os señalaba y que a mí me despierta siempre muchísimo interés cuando hablamos de Tiempos Modernos, y que es la temática abordada. El tema, ¿verdad? El contexto histórico en torno al cual gira esta película, que no es otra cosa que los problemas derivados de la llamada Gran Depresión norteamericana. Aquella tremenda crisis económica. Es una película, ¿verdad?, que en algunas cosas, aunque da un poco de escalofríos, nos trae ciertas reminiscencias a algunas cosas que hemos estado viviendo y estamos viviendo en este momento, pero bueno, que en aquel momento, pues repito, era consecuencia, esa Gran Depresión, de la enorme crisis derivada del crack de la bolsa en 1929 y que supuso para todo el mundo, pero sobre todo para Estados Unidos, una verdadera catarsis, como, bueno, pues se puede ver
en algunas de estas imágenes que nada tienen que ver con Charles Chaplin, pero que son imágenes muy conocidas y que nos hablan muy mucho de qué fue esa Gran Depresión norteamericana, súper famosa. Es esta foto de Dorothea Lange, de esta mujer. Esta es una foto de 1936, del mismo año que se rodó Tiempos Modernos de Chaplin. Por tanto, hay que tener en cuenta que son fenómenos, estas fotografías que os muestro con la película, absolutamente coetáneos, ¿no? Esta mujer, como digo, bueno, pues que está intentando dar de amamantar, dar el pecho a su niño, pero en la que sobre todo destaca este rostro pensativo, ¿verdad? Que casi todos podemos interpretar, bueno, pues con palabras del tipo ¿y qué voy a hacer yo? ¿Y cuál será el futuro de este niño? Bueno, pues en esta situación, que en definitiva no era otra cosa que una especie de campo de refugiados. O verdaderamente sangrante es esta otra fotografía de la derecha, en la que el cartel indica que se venden 4 niños. Que son estos 4 niños que hay abajo, incluso, bueno, pues se advierte, preguntad dentro, es decir, los interesados que pregunten dentro. Bueno, pues fijaros hasta qué punto estamos hablando de fenómenos verdaderamente terribles, producto de esa Gran Depresión. O lo mismo con estos niños que, bueno, pues en una manifestación, pues uno de ellos lleva un cartel que, bueno, pues es una llamada de atención, pues en este caso a los empresarios y a los que les dice, ¿por qué no le puedes dar trabajo a mi padre? Algo tan lógico y tan, ¿verdad? Sobre todo una mentalidad de niño. Oye, tú que tienes la posibilidad, ¿por qué no le das trabajo a mi padre? O bueno, pues en estas filas interminables, que podrían ser las filas del paro, pero que en este caso es una fila de hombres, bueno, pues que están guardando ese riguroso orden para tomar un plato de sopa gratis, tal y como pone en este letrero que veis aquí en el escaparate. ¿De acuerdo? ¿Por qué os pongo todas estas imágenes? Pues porque todas estas imágenes nos hablan muy bien del contexto histórico en el que se ambienta la película de Charles Chaplin. Como digo, y luego insistiré un poquito más en esto, se trata de un tema muy atrevido para su momento, para la fecha de 1936, y un tema muy atrevido, este de la Gran Depresión norteamericana, que además, si veis ya entrando en la película, no se muestra desde el punto de vista del empresario, no se muestra desde el punto de vista del magnate de la bolsa que ha perdido sus acciones, sino que se muestra desde el punto de vista del obrero. Ya sabéis, bueno, Chaplin tenía también otras cosas bastante rechazables, pero sí que es cierto que en esta película y en otras muchas se pone de manifiesto la cierta concienciación social que Charles Chaplin, como hombre, como cineasta, bueno, pues ponía de manifiesto, ¿no? Y como muy bien sabéis, puesto que todos habéis visto la película, en este caso, el obrero, desde cuyo punto de vista se narra la historia de la Gran Depresión, bueno, pues no es otro que Charlotte, este personaje que va a vivir toda una serie de circunstancias y de peripecias, como siempre le sucede a Charlotte, que, como sabéis, trabaja a un ritmo absolutamente frenético e inhumano en una fábrica en la que su trabajo pues es tan bueno, pues tan deshumanizador, ¿verdad? Como estar todo el día apretando tuercas, ¿verdad? Con estas llaves. Él es feliz, a pesar de ello, aunque pasa momentos también de mucho apuro, como veremos, pero en definitiva no deja de ser un obrero que, si os dais cuenta, vive absolutamente oprimido y absolutamente alienado por el poder de la máquina. Aquí en esta fábrica quien manda es la máquina y es el hombre el que se tiene que adaptar al ritmo de la máquina, aunque ese ritmo verdaderamente frenético pues le lleve, como le pasa al pobre Charlotte, prácticamente a la locura. Sí que es verdad que esta cuestión del poder
opresor de la máquina. No es la primera vez que la hemos visto en la historia del cine, hay algunos otros antecedentes muy famosos y sin duda alguna, pues todos recordaréis, sobre todo los que hayáis cursado conmigo historia del cine, pero en fin, cualquier espectador medianamente aficionado a la historia del cine, bueno, pues recordará Metrópolis de Fritz Lang, esa película extraordinariamente futurista, donde esta gran máquina, que es el corazón de Metrópolis, bueno, pues actúa como una verdadera devoradora de hombres, como una verdadera devoradora de obreros. ¿Os dais cuenta? Aquí todos estos obreros que suben, ¿verdad?, hacia el interior de la máquina, parece que van a ser devorados por las turbinas, ¿no? Esta máquina, por tanto, es un auténtico monstruo que deshumaniza y que acaba prácticamente con el hombre. Lo mismo sucede con el famoso robot de Metrópolis, este robot que también quiere, subyugar la voluntad de los pobres obreros, que aquí los veis en la parte inferior, más que obreros entrando y saliendo de su turno de trabajo, bueno, pues parecen presos entrando y saliendo de una celda. Bueno, por tanto, insisto, esta cuestión de la máquina como, bueno, pues como elemento opresor del trabajador, del obrero, que está presente en tiempos modernos, ya la veíamos en otros antecedentes, ¿de acuerdo? Pero es que fijaros, además de esta cuestión de la máquina, es también verdaderamente divertido, ¿verdad? Esa escena del comedor en el que, bueno, pues el pobre Charlotte tiene que ir comiendo al propio ritmo que le marca el robot de la máquina y como, bueno, pues en torno a las máquinas surgen en la película momentos verdaderamente pues muy divertidos, muy interesantes, pero si los pensamos fríamente, también bastante duros, también bastante complicados. Y fijaros, yo os decía antes que este tema de la Gran Depresión es un tema atrevido. Y si os dais cuenta, es un tema atrevido porque a poco que penséis y echéis un poquito la vista atrás a vuestra memoria cinematográfica, os daréis cuenta que son muy pocas las películas que en los años 30 o principios de los años 40 fueron capaces o se atrevieron a tratar el tema de la Gran Depresión norteamericana. El tema de la Gran Depresión norteamericana en el cine americano fue un tema tabú, fue un tema políticamente incorrecto, igual que después de la Segunda Guerra Mundial en el cine alemán el tema nazi fue un tema que ningún cineasta se le ocurría para nada tratar en sus películas porque, entre otras cosas, estaba muy mal visto. Bueno, pues esto sucedió en el cine norteamericano con el tema de la Gran Depresión. De manera que son muy pocas las películas, insisto, como tiempos modernos, en las cuales se muestra esta circunstancia, este contexto. Sí que es verdad que hay algunas circunstancias, sin duda alguna, junto con tiempos modernos, Las uvas de la ira, de John Ford, que es una película de la que, si queréis, podemos dedicarle otra sesión de nuestro cineclub. Bueno, pues Las uvas de la ira, como sabéis, pues la verdad es que es otro de los grandes exponentes, ¿verdad? John Ford fue extraordinariamente valiente cuando adaptó la magnífica novela de John Steinbeck, que se había publicado el año anterior, en 1939, y además con una dureza y una crudeza extraordinaria, bueno, pues mostrar esos devastadores efectos de la Gran Depresión norteamericana, ¿de acuerdo? Pero volvemos a tiempos modernos. Hemos visto que tiempos modernos trata temas pues, bastante atrevidos desde el punto de vista social, como el de la alienación y el poder, ¿verdad? El poder de la máquina para destruir el hombre. Pero no nos olvidemos, puesto que tenéis reciente la película, que Charlotte, aunque es de una forma un poco casual, ¿verdad? No es que él lo pretenda, pero en fin, se ve involucrado en una huelga obrera, se ve involucrado en una manifestación, se ve involucrado en una persecución policial que acaba con sus huesos en la cárcel. Por tanto, fijaros una vez más lo que estamos comentando, ¿no? Huelgas obreras, manifestaciones, penas de cárcel,
recordaréis, ¿verdad?, que Charlotte en muchos de sus paseos, puesto que ha perdido el trabajo, ¿verdad?, por la ciudad, se acerca a la puerta de una fábrica, de un negocio y pone fábrica cerrada. El tema del paro, el tema del desempleo, bueno, pues es otro de estos temas, como yo os decía al principio, de ciertas o incluso hondas resonancias sociales que Charles Chaplin pone de manifiesto en su película. ¿De acuerdo? Fijaros, incluso hay imágenes como estas tan significativas que son auténticas burlas, no voy a decir críticas, pero sí que burlas contra el sistema capitalista, ¿no? Cuando, bueno, pues este nutrido grupo de personas salen absolutamente hacinadas de la boca del metro, aquí lo tenéis, y esta imagen por montaje en paralelo se asocia a ese grupo, bueno, pues de borregos, si me permitís la expresión, a los que, bueno, pues, o con los que se identifican estas personas que, bueno, pues callada, ciega y abnegadamente acuden a sus trabajos pues para su supervivencia y sobre todo pues para beneficio del empresario. Es decir, que este es, como digo, en tono de comedia, en tono irónico, pero una importante crítica contra el sistema capitalista que el propio Chaplin incluye. ¿De acuerdo? Y yo os decía, es que estos temas son muy poco habituales en el cine norteamericano de la época. Y cualquiera de vosotros podría preguntar, entonces, ¿cuáles eran los temas habituales en el cine americano de esta época? Pues estos. El cine de evasión, lo que en definitiva consideramos que son películas magníficas, que nadie interprete en lo que yo estoy comentando una, digamos, una infravaloración de unas películas respecto de otras. La fiera de mi niña, de Howard Hawks, que he elegido pues porque, como veis, es de una fecha muy próxima a tiempos modernos. Es un exponente magnífico, divertidísimo, maravilloso de la comedia sentimental que en el Hollywood de aquellos años 30, bueno, pues tenía un enorme apogeo y que no solo en el Hollywood de aquellos años, sino que en toda Europa y en todo el mundo estaba teniendo un éxito extraordinario porque además se trataba de cineastas, de actores, tenemos aquí a Cary Grant y Katharine Hepburn, de directores como Howard Hughes, ¿verdad?, que son directores de primera línea, son directores magníficos, pero que sin embargo llevan a cabo un cine de evasión totalmente desideologizado, ¿no? Es decir, en estas películas apenas hay ideología, como sí que la hay en tiempos modernos, tal y como hemos visto. Por tanto, de ahí, y con esto concluyo esta primera parte, que era la más extensa, de ahí, bueno, pues la peculiaridad de tiempos modernos como una de esas pocas películas que fue capaz, en tono de comedia, pero que fue capaz de poner de manifiesto y de, bueno, pues de alguna manera sacar los colores, ¿verdad?, a la audiencia norteamericana con un tema tan políticamente incorrecto como seguía siendo en aquellos años, como el de la Gran Depresión norteamericana, tal y como hemos visto. Pero bueno, pasamos con esto a la segunda, y ya vamos a ir mucho más rápido, ¿verdad?, a la segunda cuestión de la que yo os quería hablar y os quería comentar. Hemos visto que Tiempos Modernos es una película muy peculiar, muy interesante, por el contexto o por el tema, ¿verdad?, que desarrolla, pero yo os decía al principio que también es una película muy interesante por el hecho de ser uno de los máximos exponentes del estilo fílmico de su autor, del estilo fílmico de Charles Chaplin. Una historia de la Gran Depresión se podría haber contado de muchísimas maneras. Se podría haber contado, bueno, pues desde lo más lógico, ¿verdad?, pues parece que se contara desde el punto de vista del que lo contó John Ford en Las uvas de la ira, es decir, haciendo un drama verdaderamente tremendo, ¿no? Un drama verdaderamente cruento. Como digo, se podría haber elegido muchas opciones para hablar de este tema, pero fijaros que Chaplin lleva el tema a su terreno y Chaplin habla de la Gran Depresión a su estilo. Es decir,
siguiendo el estilo cinematográfico que él llevaba desarrollando desde 1914. Pensad que Chaplin llevaba casi un cuarto de siglo, llevaba 22 años, perdón, haciendo cine desde 1914 a 1936. Llevaba, como digo, 22 años haciendo películas y siempre, bueno, pues intentando marcar el estilo que le fue tan habitual. Como todos sabéis, no podemos hablar, ¿verdad?, de todas las circunstancias, todas las características del cine de Charles Chaplin, pero no podemos dejar de mencionar dos que se ven muy claramente también en esta película. Y es que, como sabéis, una de las virtudes del cine de Charles Chaplin es que fue capaz de fusionar de forma magnífica, con una alquimia absolutamente perfecta, la comedia con el drama, o la comedia con el melodrama, como queráis denominar. Todos sabemos, ¿verdad?, que Chaplin sobre todo era cómico, que Chaplin sobre todo nos hacía reír, pero no olvidemos que la comedia de Chaplin nunca es comedia pura, lo cual no es malo, al revés, es todo lo contrario, ¿no? Puesto que él siempre fue capaz de fusionar, de hacer una simbiosis perfecta entre comedia y melodrama. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que Chaplin tan pronto consigue hacernos reír con situaciones absolutamente absurdas y descabelladas como esta que vemos aquí, de tiempos modernos, ¿verdad?, aquí con el pollo en la mano, pero también, bueno, pues no digo que nos haga llorar, pero sí que nos hace sufrir y pasarlo mal, bueno, pues cuando el pobre Charlot, por ejemplo, es detenido. O saliéndonos de tiempos modernos y yendo... Lo siento, ¿verdad?, que los que me conocéis sabéis que siempre pongo este ejemplo, pero es que me gusta tanto que no lo puedo evitar, como es el baile de los panecillos en La Quimera del Oro, muchos años antes, más de 10 años antes de tiempos modernos, en el cual, bueno, pues Charles Chaplin, ya no digo que nos haga llorar, pero los de lágrima más fácil, como bien sabéis, y si no, aquellos que no recordéis ahora la escena del baile de los panecillos, os pongo en antecedentes, ¿no? Charlot hace lo imposible, trabaja día y noche para poder invitar a una chica y sus amigas a la cena de Nochevieja. Y, bueno, pues durante la cena de Nochevieja, él hace ese hermosísimo baile de los panecillos pinchados en unos tenedores como si fueran unos muñecos. Y muy poco después nos enteraremos que todo ha sido un sueño, que todo ha sido un engaño, que la chica, bueno, pues realmente no ha acudido y él se siente absolutamente desolado. Charles Chaplin nos hace reír, pero en algunas ocasiones, si no lo consigue, se acerca bastante también a provocarnos el llanto. Y fijaros, de la mano de esta idea que os digo, de esta fusión entre comedia y drama, viene otra que ya acabo de mencionar. Y es que Chaplin es capaz de dotar a sus personajes de sentimientos. Charlot no es un personaje frío, no es un personaje inerte. Charlot muchas veces se divierte, se ríe, es un poco gamberro, ¿verdad? Y hace muchas trastadas y a veces, bueno, pues se ríe de los demás y gasta bromas un poco pesadas a veces, pero Charlot también conoce el desamor. A Charlot le dan calabazas, diciéndolo coloquialmente, algunas chicas, y Charlot llega a llorar, y Charlot llega a sufrir. Por tanto, insisto, como dijo un gran historiador del cine, Charlot es el primer gran personaje humano de la historia del cine. Humano en tanto en cuanto tiene y demuestra sentimientos. ¿De acuerdo? Pues fijaros, estas dos cuestiones que yo acabo de mencionar, esta idea de que Chaplin sea capaz de fusionar comedia y drama, pero a su vez sea capaz de dotar de sentimientos a sus personajes, se ven a la perfección, estaréis de acuerdo conmigo, en tiempos modernos. Y esto es lo que nos permite afirmar lo que yo os decía al principio, que Tiempos Modernos es una película Chaplin en estado puro. Es una película en la que el estilo cinematográfico de Chaplin ha alcanzado su cenit, su cumbre, su cota máxima. ¿De acuerdo? No digo que sea la mejor película, pero desde luego sí que es una de las películas Chaplin en estado puro. Bueno,
Y por último vamos a hablar de la tercera cuestión que yo señalaba y que me interesaba que tuviéramos en cuenta a la hora de hablar de tiempos modernos. Y es que esta película es un punto de inflexión absoluto en su carrera. Os lo decía antes, hay un antes y un después en la carrera cinematográfica de Chaplin respecto a tiempos modernos. Hay un Chaplin hasta tiempos modernos y otro Chaplin después de tiempos modernos. Y vamos a intentar explicar esto. Como todos sabéis, no hace falta, ¿verdad?, que lo recordemos, Tiempos modernos es una película muda. Bueno, todos los que la hayáis visto recordaréis que hay algunos pequeños guiños, algunos pequeños ruidos, sobre todo cuando están en la fábrica. También esa canción con un idioma absolutamente endiablado que canta Charlotte. Hay un momento en el que el propio Charlotte también habla. Hay algunos otros ruidos de más dudosa bueno, pues honorabilidad. Algunos seguro que entendéis lo que quiero decir, pero bueno, en definitiva, salvo esos pequeños guiños sonoros, es una película muda. Pero fijaros, una película muda extraordinariamente tardía. Una película muda hecha en 1936. Hecha en 1936 en un contexto en el que el cine había cambiado por completo. Y había cambiado por completo hace ya unos cuantos años con el advenimiento del cine sonoro. De hecho, Tiempos modernos es posiblemente la última de las grandes películas mudas de la historia del cine. Hay que pensar, y muchos lo sabéis, que desde 1927, esas fechas de 1926-27, fijaros, 10 años antes de Tiempos modernos, en Estados Unidos se está fraguando este cambio absolutamente radical en la forma de hacer cine, que fue el paso del cine mudo al cine sonoro. Algunos podemos tener en la cabeza la falsa creencia o la falsa idea de que, bueno, pues la transición del mudo al sonoro, bueno, pues en definitiva, pues no tuvo mucha importancia. Primero las películas no hablaban y luego dejaron de hablar. Nada más lejos de la realidad. No me puedo meter, ¿verdad?, ahora en esta cuestión, pero insisto, la transición del cine mudo al cine sonoro fue algo lento, traumático, costosísimo, que requirió de una adaptación tecnológica a nivel mundial, que requirió que los cineastas y los actores aprendieran de nuevo a hacer cine, que supuso que muchos actores y muchos directores ya no volvieran a trabajar porque fueron incapaces de adaptarse al nuevo lenguaje del cine sonoro. En definitiva, la transición del cine mudo al cine sonoro fue un proceso pues verdaderamente complejo, muy espinoso y muy costoso, ¿no? Y fijaros, este proceso, bueno, pues está en marcha desde películas que ya sabéis que, bueno, pues no es una película del todo sonora, sino que es una película mixta, que tiene partes sonoras y partes todavía mudas, como por ejemplo El cantor de jazz, el famoso Cantor de jazz, que es una película que ya incluye algunos fragmentos sonoros en 1927, 9 años antes de que Chaplin hiciera rodara Tiempos modernos, ¿no? ¿Qué sucede con Tiempos modernos? ¿Por qué en 1936, cuando el cine sonoro ya estaba asentado, cuando ya nadie hacía cine mudo, todo el mundo hacía ya cine sonoro, hasta en España, es decir, en cualquier lugar del mundo, todo el mundo hacía cine sonoro? ¿Por qué Chaplin hace una película muda en 1936? ¿Qué sucede para que esto sea así? Bueno, pues es muy sencillo. Y es que, como sabéis, la comicidad de Chaplin, basada en ese personaje de Charlotte, se cimentaba sobre las bases del cine mudo. El de Charlotte era un humor gestual, era un humor sin palabras, era un humor de gestos. ¿Verdad que esta imagen no hace falta que hable? ¿O verdad que en esta imagen no hace falta que Charlotte hable? ¿O verdad que en esta imagen no hace falta que Charlotte hable? No necesita el humor de Charlotte las palabras. Al revés, le van mal, le entorpecen, porque la palabra como tal, mataba de alguna forma la comicidad de Charlotte,
que se basaba en el gesto. Y por eso Chaplin se resistió tanto tiempo a hacer cine sonoro, porque se daba cuenta de que no era posible, no era compatible Charlotte con el cine sonoro. Tendría que haber sido otra cosa, pero ya no sería Charlotte. Y por eso, en 1936, 10 años después de que el cine sonoro estuviera en marcha, sigue haciendo esta que sería su última película muda. Fijaros, Chaplin tardaría, después de Tiempos Modernos, 4 años a hacer su siguiente película, que fue una película ya sonora. Fijaros, en 1940 ya era absolutamente inviable, ya nadie, ¿verdad?, iba a ver una película muda. El Gran Dictador es una verdadera obra maestra. También podemos hacer otro cineforum, si queréis, sobre El Gran Dictador. Pero fijaros, es una película ya totalmente diferente. Y fijaros sobre todo, en ella ya no sale Charlotte. No en vano, y con esto voy terminando, y siento si alguno no ha visto el final de Tiempos Modernos, porque aquí en este mismo momento os estoy poniendo el plano final de Tiempos Modernos. Como os decía, no en vano, al final de Tiempos Modernos, el propio Chaplin quiso despedirse de su personaje Charlotte, y lo mostró, como veis aquí, en compañía de la chica, alejándose por una carretera larga, prolongada, sin rumbo fijo, hasta que lo perdemos de vista. Este plano se queda fijo, Charlotte y la chica van andando, hasta que se pierden por el fondo de la imagen. Coloquialmente hablando, Chaplin nos ha dicho: ¿veis a Charlotte? Pues despediros de él, porque esta es la última vez que lo vais a ver y ya no lo vais a ver más. Charles Chaplin era consciente de que su personaje Charlotte no era compatible, como acabamos de decir, con el cine sonoro. Charles Chaplin se resistió, pero bueno, no tuvo más que otra opción que claudicar ante la llegada del cine sonoro, pero eso sí, ya sin su personaje Charlotte, que lo había hecho, bueno, pues hasta ese momento mundialmente famoso y absolutamente reconocido, querido y amado por todos nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto pues termina el comentario que en este momento, ¿verdad?, pues yo os quería hacer acerca de Tiempos Modernos, esta película que nos ha servido para coger las riendas, de tomarle pulso a la actualidad y reanudar esta actividad tan bonita y con la que desde luego pues yo me siento muy comprometido, como es el Cineforum de Amuel. Espero que todo vaya muy bien, de aquí hasta la próxima vez que nos veamos, y os mando para todos un saludo muy afectuoso. Muchas gracias y hasta la próxima.